Entonces en este video vamos a encontrar la solución de la ecuación de la onda, el medio sin pérdida, como dijimos, ¿ya? Sin pérdida quiere decir, ¿cierto?, que no existe conductividad principalmente, y que la ecuación que tenemos que resolver nosotros corresponde, vamos a centrarnos en la primera, ¿ok? Es esta. Y como resolvemos esta, después generalizamos para el caso del campo magnético, ¿ok? Entonces esa es la ecuación que queremos resolver. Vamos a resolverlo con coordenadas cartesianas, ya, coordenadas rectangulares. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a tener un campo eléctrico, ya, que va a depender de, va a tener una componente en X, que depende de las componentes X y Z, va a tener una componente en Y, que vamos a llamar E sub Y, que también va a depender de las tres variables, y finalmente vamos a tener una componente en Z, que vamos a llamar E sub Z, que también depende de las tres variables, ¿ok? Aquí tenemos, cierto, que X, Y y Z son las componentes del eje cartesiano. Lo que queremos hacer esto, vamos a sustituir en la ecuación original, ¿ya? ¿Y qué nos queda? Nos queda que el laplaciano de epsilon ya va a ser el laplaciano de lo que tenemos acá, X sombrero, ¿cierto? Es su X, me voy a comer los paréntesis solamente por espacio, ¿ok? Eso quiere decir que lo que yo tengo acá es X sombrero laplaciano de X sobre su X más Y sombrero ahí sí, laplaciano sobre su Y más Z sombrero laplaciano sobre E sub Z. Y evidentemente el beta cuadrado epsilon, perdón, E va a ser beta cuadrado E sub X, me comí la dirección X, que vamos a anotar acá, más Y beta cuadrado E sub Y más Z beta cuadrado E sub Z. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que resolver acá es un set de tres ecuaciones, ¿ya? Donde tengo que encontrar que el laplaciano de X más beta cuadrado el laplaciano en X sea 0, el laplaciano en Y más beta en Y sea 0, y que el laplaciano de la variable Z también sea 0. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ya, fíjense que al sumar esta ecuación con esta ecuación, ya, obtengo la ecuación original. Y acá voy a tener una componente que depende de X, otra componente que depende de X, una que depende de Y, una que depende de Y, una que depende de Z y una que depende de Z. Entonces lo único que hice fue separar cada uno de esos partes vectoriales y quedarme con las tres componentes, ¿ok? Entonces todos toman la misma forma, ¿ya? Entonces una vez que obtenemos la solución de una, nos damos cuenta de que podríamos escribir las otras prácticamente por inspección. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar con la primera. Ahora nos vamos a centrar en resolver esa ecuación, ¿ok? Entonces, para resolver esa ecuación, vale decir ahora la ecuación que estamos tratando de resolver, fíjense que hemos ido simplificando bastante esto. Ya no tenemos la parte vectorial, sino que tenemos solamente la parte escalar, digamos, que depende de tres variables. Entonces, tener esta ecuación así implica, ¿cierto? Es lo mismo que aplicando el operador laplaciano, esta es la derivada de esto con respecto de x al cuadrado, la derivada del mismo elemento con respecto a y también la segunda derivada de esto con respecto a z, más beta cuadrado e sub x igual a 0, que sería esta parte acá de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a asumir el mismo formato que habíamos revisado en clase, que es el de separación de variables. Lo que vamos a decir, vamos a asumir, ¿cierto?, de que e sub x, que es una función de tres variables, está dividida, ¿ya?, en una función que depende solamente de x, una función que depende solamente de y una función que depende solamente de z, ¿ok? Este es el método de separación de variables.
Si nosotros enchufamos esto en la ecuación que acabo de escribir arriba, nos damos cuenta que la segunda derivada de esto con respecto a x simplemente va a aparecer sobre la variable f. La segunda derivada de la función con respecto a y va a aparecer solamente sobre la variable g, y la segunda derivada con respecto a la variable z, ¿cierto? Que me faltó ahí, va a depender solamente, va a aparecer solamente sobre la variable h. Entonces, la forma en que reescribimos esto, ¿cierto? La segunda derivada de e sub x con respecto a x me va a quedar f' por g por h, ¿ok? Fíjense que lo único que hice acá fue tomar esto que está acá, ¿ok? Y traspasarlo mediante la definición que agregué. ¿Por qué? Porque las derivadas con respecto a x afectan solamente a la función f, que fue lo que traté de marcar aquí con corona, ¿ok? La segunda parte, que sería esta otra ecuación, ¿ok?, va a verse afectada solamente la variable g, la función g, porque es la única que depende de ahí. Entonces f, por la regla que nos sale, g'' h. Y la última, vamos a pintar acá para que nos acordemos, y la última sería f g h', más beta cuadrado, ok, y acá aparece, fíjense, e sub x completo, entonces va a aparecer f g h igual 0. Ok, espero que sea lo suficientemente claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como sabemos de que este e sub x no puede ser 0, vamos a dividir todo por e sub x, vale decir por f, por g y por h. Entonces cuando dividimos el primero por f, por g, por h, fíjense que me queda f'' g por h partido por f g h. Evidentemente acá se me va a cancelar esto con esto, ok, entonces acá me va a quedar solamente f partido por f2' partido por f. Similarmente acá me va a quedar f g'' h partido por f g h. ¿Qué va a pasar acá? La h con la h se me cancelan, la f con la f se me cancelan, me queda solamente g'' partido por g. Resulta evidente entonces que acá me va a quedar perdón, h' partido por h más beta cuadrado igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense en lo siguiente. Tenemos acá, en esto, una función que depende solamente de x, porque f es una función que depende de x. ¿Ok? Acá tengo una función que depende solamente de y. Y acá tengo una función que depende solamente de z. Y todas son iguales a una constante. Entonces, la única opción que tengo es que f'' partido por f sea igual a una constante, o sea, g'' sobre g sea igual a otra constante, h'' sobre h sea igual a otra constante, y que la suma de todas estas constantes sean igual a beta cuadrada. En pocas palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la única opción que tengo para que esto sea verdad es que esto sea una función que depende de x, que voy a llamar, o sea, perdón, un entero que dependa solamente de x, que voy a llamar beta sub x, ya, que esto de acá sea otro entero, otra constante, beta sub i, y esto de acá sea otra constante, ¿ok? Simplemente por temas de simplicidad, lo que uno hace ya es un poquito más que eso, y lo ordena de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tiene? La única opción, entonces, para que esto sea viable, ¿cierto? Es que f'' sobre f tiene que ser igual a una constante que voy a llamar beta sub x cuadrado. Eso implica, ¿cierto?, que f'' tiene que ser igual a menos beta sub x al cuadrado por f. G'' por su parte también tiene que ser igual a una constante que voy a llamar también beta sub i cuadrado. ¿Ok? El tema del nombre no le puedo poner A, B, C, da lo mismo, simplemente nomenclatura. Entonces tengo que G'' tiene que ser igual a menos beta sub i G, y que H'' sobre H tiene que ser igual a menos a otra constante más. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que lo que está en amarillo acá, lo que está en azul, perdón, lo que está en verdes, cada uno es igual a una constante.
Y son constantes que pusimos negativa porque beta no puede ser negativo. Entonces pusimos que esto tiene que ser negativo, cosa que al sumarse a este número positivo beta me dé exactamente lo que tengo al lado acá, que es 0. ¿Ok? Esa es la razón por la que los definimos al cuadrado acá y la razón por la que los ponemos negativos. Entonces h' tiene que ser igual a menos beta sub z al cuadrado sobre h. Y lo que se tiene que cumplir entonces, ¿cierto? Es que beta cuadrado tiene que ser igual a beta sub x al cuadrado más beta sub y al cuadrado más beta sub z al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, tenemos muchas opciones. El tema es que, fíjense que la solución, ahora hemos simplificado todo esto aún más. Permítanme que me centre ahora en resolver esta ecuación. ¿Ok? Entonces, para resolver f' igual a menos beta sub x al cuadrado f, ¿ok? Usando lo que uno aprende en ecuaciones diferenciales o lo que sabe uno de cálculo, la única, fíjese que esta es una función de x, ¿ya? No nos olvidemos de eso. F de x, la segunda derivada, más beta sub x al cuadrado, la primera derivada de la función original, me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál es la única función que se cancelan por sí mismo? Podría ser una exponencial, por ejemplo, porque la derivada exponencial es otra exponencial, ¿ya? Entonces, si la vuelvo a derivar es una exponencial, otra exponencial, entonces dependiendo del valor de beta sub x al cuadrado, uno puede hacer el juego, ¿ya? Y la otra opción o tipo de solución que uno podría tener serían senos y cosenos, ¿ok? Porque los senos y los cosenos a su vez se... ¿cómo se llama? Se empiezan a cancelar entre sí. El coseno seno y viceversa. Entonces tenemos dos opciones. Apreté el botón del lápiz. F de x podría ser, por ejemplo, una constante a sub 1 por e elevado a menos j beta sub x más b sub 1 e elevado a menos j más j beta sub x, ¿ya? Que es lo que nosotros habíamos definido anteriormente como una onda viajera, ¿ok? O, por ejemplo, f de x también podría tener la forma, no sé, c1 coseno de beta sub x más d1 seno de beta sub x, ¿ok? Porque que sería lo que nosotros conocimos antes como una onda estacionaria, ¿ok? Lo mismo aplicaría, fíjense que la forma que tienen G2', ¿cierto? Acá es la misma, ahí faltó un cuadrado que me comí. O la que toma H es lo mismo. Entonces siempre la solución toma alguna de estas dos formas, ya sea ondas estacionarias, ¿cierto? O ondas viajeras. Entonces vamos a anotar eso aquí. Esto implica, ¿cierto? F es una onda viajera. Y la segunda opción implicaría que F es una onda estacionaria. Lo que no tenemos acá serían ondas, ¿cierto?, que desaparecen de ninguna forma porque no tenemos atenuación. Estamos en un medio sin ningún tipo de pérdida, ¿ok? Entonces, la forma que toma va a depender mucho de la solución que nosotros tengamos y evidentemente vamos a revisar en un par de videos más que también depende de las condiciones de contorno, que es algo que habíamos conversado anteriormente. ¿Ok? Fíjense ahora sí en lo interesante, cuando el medio es con pérdida. Con pérdida, fíjense que vamos a volver un poquito más atrás en el video. Cuando tenemos pérdida, lo que cambia es que, voy a ocupar el color verde para destacar. Lo que cambia es que acá aparece, donde marqué el punto verde, ¿cierto? En vez del beta cuadrado aparece el menos gamma, ¿ok? Si aparece el menos gamma acá, evidentemente aquí van a aparecer menos gamas también, ¿ok? Y lo que vamos a tener es el mismo set de ecuaciones, pero en vez de aparecer más beta cuadrado, aparece menos gamma cuadrado, menos gamma cuadrado, menos gamma cuadrado, ¿ok? También nos vamos a centrar en resolver una de estas, donde vamos a tener solamente el gamma cuadrado. Y la única diferencia que vamos a tener entonces, ¿cierto?, es que el gamma cuadrado, acá vamos a tener que definir las funciones un poco distinto,
¿ya? Entonces, lo que podemos tener, ¿cierto? Es el, ¿cómo se llama? El valor de gamma es el que nos va a cambiar todo, ¿ok? Entonces, la forma en que definimos esta constante vamos a tener que analizar caso por caso, que es lo que voy a hacer en el video siguiente.